a dejarla los dejo con la palabra del Señor. Bueno, buenos días. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, hoy vamos a tener una palabra muy especial. Y yo siempre digo lo mismo. Es muy especial porque es la palabra de Dios. Y hoy es un día muy especial porque es el domingo, el día que celebramos el Día del Señor. Y yo quiero que busquen ustedes en sus Biblias, los que trajeron la Biblia. ¿Quién trajo la Biblia? ¿Quiénes trajeron la Biblia? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Se les quedó. Bueno, busquen en sus Biblias. Nosotros en la iglesia siempre estamos leyendo un libro de la Biblia. ¿Y qué libro estamos leyendo hoy? Salmos, ¿cierto? En este tiempo estamos leyendo Salmos. Estamos leyendo los Salmos. Y hoy pues vamos a leer un salmo y vamos a traer la palabra basándonos en dicho salmo. Es el Salmo 63. Entonces búsquenlo ahí, Salmo 63. El Salmo 63. Cuando lo tengan me dicen amén. Yo de todas formas lo voy a leer en favor de ustedes. Ustedes lo van siguiendo ahí. Ya lo tienen. Bueno, yo voy a leer este salmo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 63. Dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en la vigilia de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que vamos a estudiar hoy, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ponga en mi boca las palabras tuyas, Señor. Que seas tú el que vas a dirigir este servicio dominical, Señor. Y quita de todos nosotros toda pereza, toda desidia, Señor. Y que estemos atentos a tu palabra. Y que sobre todo la apliquemos en nuestra vida. Amén. Existen problemas en la vida que le quitan el sueño a cualquiera, ¿cierto? ¿Alguien aquí ha tenido problemas, dificultades?
situaciones. Sí, cierto, todos las hemos tenido, unas mayores y otros menores, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que tiene problemas con un hijo, o con sus hijos, o con su familia, o tiene problemas de pronto donde viven, ¿cierto? En su casa, o que de pronto le levantan falsos testimonios, ¿cierto? O cuando de pronto perdemos un trabajo, que salimos de trabajar y que por alguna circunstancia tenemos que abandonar ese trabajo, o cuando de pronto quieren atentar contra nuestra vida. Alguna vez hemos tenido algún problema de eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si le pasa todo eso al mismo tiempo? Al mismo tiempo tiene los mismos problemas, todos. Lo están persiguiendo, se terminó el trabajo, tiene dificultades en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, ¿cierto? Imagínense, ¿qué pasaría si uno tuviera todo ese tipo de problemas? ¿Cierto? ¿A quién buscaría? ¿Quién nos ayudaría? ¿Cierto? Imagínense tranquila, ¿cierto? Se va tranquilamente a dormir, ¿cierto? Seguramente uno preguntaría, bueno, ¿y cómo hace esta persona con tantas situaciones que tiene para poderse ir a la cama como si nada, ¿cierto? Y este es precisamente el caso de David en el Salmo 63. Él estaba pasando por una situación muy difícil, ¿cierto? Muy difícil, ¿sí? Y en este canto David nos muestra qué debemos hacer nosotros para mantener la calma, ¿cierto? Cuando tenemos esas situaciones difíciles, cuando tengamos que pasar por el desierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este salmo David estaba en el desierto, él estaba huyendo, ¿cierto? Su hijo, él tenía problemas con su hijo que lo quería matar, ¿cierto? Entonces él estaba huyendo, él tenía muchas situaciones. Entonces aquí el rey David nos va a compartir su secreto, el cual seguramente será de mucha edificación para todos nosotros en nuestra vida. O sea que este Salmo 63, el que acabamos de leer, comunica el profundo amor que tenía el rey David hacia Dios. Ahora yo les pregunto a ¿ustedes sí aman profundamente a Dios? ¿Sí aman profundamente a Dios? Pregúntenle al que tiene al lado, ¿usted sí ama profundamente a Dios? Y tan profundo era ese deseo de comunión íntima con el Señor, que incluso estando él en el desierto, él no anhelaba encontrar agua, ¿cierto? Ni comida, nada de eso. ¿Qué era lo que él quería? Encontrar a Dios. Él no quería más nada, él estaba en una situación difícil. Estaba sin comida, sin agua, perseguido, escondido, ¿cierto? Lo iban a matar. Y él no buscaba más nada, sino que la presencia del Señor. Lo que él buscaba era eso, a Dios, ¿cierto? Eso era. Entonces, primero, yo voy a ir mirando los versículos, ¿cierto? De hecho, son pocos, son 11 versículos. Y lo vamos a ir mirando, ¿cierto? Entonces, Dios, en el primer versículo, lo que se nos muestra es que Dios es satisfacción para nuestra alma, ¿cierto? De pronto nosotros caemos fácilmente en los afanes, ¿cierto? En los afanes del mundo, ¿sí? De pronto muy pocos cristianos conocen lo que es una relación diaria, una relación de pronto fresca y vital con el Señor, ¿cierto? De pronto nos hemos alejado o nos falta mucho, ¿cierto? De pronto estamos apenas conociendo del Señor o estamos todavía como unos bebés espirituales, ¿cierto? Y este Salmo 63 es una canción de David sobre lo que significa tener un anhelo desesperado por Dios y lo que significa que Dios sea el único que nos va a satisfacer, que Dios es el único que nos va a dar esa tranquilidad, que nos va a dar esa paz, ¿cierto? Quizás alguno de nosotros no tenga como ese deseo profundo de cultivar esa relación tan continua con Dios, ¿cierto? Y eso puede ser de pronto porque
ha opacado sus sentidos espirituales, ¿cierto? Puede pasar. De pronto está lleno de mucha actividad, tiene muchas cosas para hacer, y eso ha hecho que se opaque la parte espiritual, la parte en la que usted tiene que buscar a Dios en todo momento, ¿cierto? De pronto tiene actividades que ocupan todo tu tiempo, actividades de trabajo, mucho trabajo, gente que trabaja todo el tiempo, hasta los domingos, todo el día, ¿cierto? Y que así no tengan trabajo buscan qué hacer, ¿sí? Para estar ocupados en otras cosas y no buscar del Señor. De pronto hay mucha actividad social, mucha reunión, mucha invitación, ¿cierto? Para cosas del mundo, pero no para las cosas del Señor. De pronto hay muchas actividades religiosas, ¿sí? Pero no hay actividad del Señor. Y si esto te sucede, si esto nos está sucediendo, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la sugerencia? Que le bajemos a eso, ¿cierto? Y que simplifiquemos nuestra vida. O sea que este Salmo 63 fue escrito para unos pocos que todavía tienen sed de Dios. Para unos pocos que todavía tienen sed de nuestro Señor, ¿cierto? Y que están hartos de la vida con tantas cosas, ¿cierto? Con tantas ocupaciones, con esa vida que es a toda velocidad y que no nos deja buscar realmente lo que es importante, que es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces el Señor nos está invitando en este Salmo a que debemos, y sobre todo el rey David, a que debemos buscar es del Señor, ¿cierto? Que ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, tenemos que buscar al Señor, ¿cierto? Porque lo que normalmente hacemos nosotros es buscar en otras cosas, ¿cierto? En los amigos, en el dinero, en el trabajo, ¿cierto? En los bancos, pero nunca buscamos del Señor. Entonces esta estructura, para que empecemos a entrar en materia, esta estructura del Salmo 63, vemos que en los versículos 1 y 2, estudiando día tras día en el desafío de la iglesia, ustedes ven que el versículo 1 y 2 tiene que ver con el salmista tiene sed de Dios. Él tiene sed de Dios, no tiene sed de otra cosa, está en el desierto, pero él lo único que tiene es sed de Dios. Él no está buscando más nada, ¿cierto? Y del 3 al 8 se está manifestando la misericordia de Dios. Ahí se ve ya lo que es la misericordia de Dios, ¿cierto? Lo que Dios hace por nosotros. Y del 9 al 11 es donde él muestra que los enemigos serán vencidos y que el rey se alegrará, ¿cierto? ¿Por qué va a pasar esto? Porque la misma Biblia nos dice y Dios nos enseña que tenemos que buscarlo a él primeramente, ¿cierto? Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ¿qué van a pasar? O serán añadidas, ¿cierto? Eso está en Mateo 6:33. Entonces el Señor nos dice que si lo estamos buscando a él, que si estamos buscando del Señor, todo va a ser añadido. De pronto muchas veces nuestras oraciones están dirigidas a esas cosas materiales, ¿cierto? A buscar cosas, a que el Señor me dé cosas, un mejor trabajo, mejor economía, solucionar problemas, pero no estamos buscando realmente de Dios, ¿cierto? Y el Señor nos invita a que busquemos de Él, porque si estamos buscando de Él, primeramente, todas las otras cosas van a ser. Porque el Señor ya sabe lo que nosotros queremos. El Señor ya sabe todo lo que necesitamos y que puede ser beneficioso para nuestra vida, ¿cierto? Entonces el título de este salmo, de esa canción, dice en la Biblia, Salmo de David, compuesto cuando él estaba en el desierto de Judá. O sea, él estaba en el desierto. Ya ahora les comenté, les expliqué que él estaba huyendo, ¿cierto? Estaba escondido por ahí en una cueva porque lo iban a matar. Su hijo lo estaba buscando para matarlo. Estaba huyendo, ¿cierto? Con miles de dificultades. Entonces, David no compuso este himno. David no lo compuso mientras estaba en Jerusalén, ¿cierto? Mientras estaba bien, mientras estaba en el tabernáculo. No, él no lo compuso ahí, ¿cierto? Lo hizo mientras se encontraba ¿dónde?
¿Dónde estaba él? En la cueva, en el desierto, ¿cierto? Lo hizo mientras él estaba en el desierto, ahí fue cuando él lo compuso. Él no estaba bien, ¿cierto? Él no estaba en Jerusalén, no estaba en el tabernáculo, nada, él estaba en el desierto, en ese desierto que queda al sur de Jerusalén. Estaba huyendo de Absalón, ¿cierto? Eso es lo que se sabe de ese salmo. Y había llegado, pues, como decíamos ahora, a esa cueva. Se sentía solo, estaba alejado. ¿De qué? De todo. De los amigos, de las comodidades. Él estaba solo. Y sin lugar a duda estaba sintiendo los efectos agudos de la sed. Estaba sintiendo mucha sed. Tenía hambre, ¿cierto? Tenía hambre, tenía dolor. Estaba triste. Se sentía solo, ¿cierto? Estaba cansado. Así estaba él cuando compuso este himno. Y mire cómo empieza este himno, ¿cierto? Él estaba en el desierto, ¿cierto? Una persona sola, perseguida, ¿sí? Y mire lo que él dice en el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mire que él lo que estaba era buscando del Señor, ¿cierto? Él no estaba buscando si había agua, él no estaba buscando quién le ayudara, ¿cierto? Quién le diera comida, nada, él estaba buscando era de Dios. ¿Por qué? Porque para él Dios era todo. Por eso dice la Biblia que el Señor lo halló a él conforme a ¿qué? A su corazón, ¿cierto? Por eso él fue elegido desde muy joven fue elegido como rey, fue ungido como a los por ahí 10 o 12 años, desde muy chiquito él fue ungido, ¿cierto? O sea que con solo leer este versículo nos damos cuenta de que en medio de este desierto donde él se encontraba, ¿cierto? En medio de la dificultad que él tenía, no estaba buscando, literalmente no estaba buscando agua, ni estaba buscando comida, ni estaba buscando descanso, ni estaba buscando comodidad. Lo que él necesitaba desesperadamente era ¿qué? La comunión con su Señor, la comunión con Dios, ¿cierto? O sea que esta tierra árida y seca, ¿cierto? Es una imagen clara de lo que lo rodeaba en el desierto de Judá. Eso es lo que pasaba. Y de la misma manera, lo que nos rodea en este mundo, ¿cierto? ¿Sí? De pronto alguno de nosotros está pasando por ahí, por situaciones difíciles, ¿cierto? De pronto está pasando por situaciones que cree que no las puede superar, ¿sí? O de pronto está buscando realmente a Dios. Pero la invitación ¿cuál es? A que primero busquemos del Señor. Que todos nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar del Señor. Muchas veces cuando tenemos alguna dificultad o algún inconveniente, lo primero que buscamos es solución en otras cosas. Y después, cuando ya no nos funciona, buscamos ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Buscamos a Dios. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya usted tomó su decisión solito, sin buscar del Señor, ¿cierto? O sea que son muy pocos los creyentes que viven más allá del afán diario de las actividades, ¿cierto? Generalmente las personas mantienen más inmersas en sus actividades, en sus situaciones, ¿cierto? En todas sus cosas. De pronto muchos han cautivado la obsesión por coleccionar cosas, ¿cierto? Por almacenar cosas y después seguir buscando más cosas, ¿cierto? Quieren tener algo y después quieren tener más, ¿cierto? Tienen lo que se llama la codicia, donde quieren conseguir, quiero esto, y se lo meten en la cabeza, ¿cierto? Y cuando tienen eso que quieren más, cuando tienen eso que ya querían, quieren más cosas, y ahí es donde viene la avaricia, ¿cierto? Y empezamos con eso, codicia, avaricia, y después de eso, ¿qué tenemos? Idolatría, porque cuando usted empieza cuando usted es tan avaro,
más por sus cosas, a cuidar sus cosas, a tener más y a no buscar de Dios. Y todo lo que a usted le quite el tiempo para el Señor, eso es idolatría, dice la Biblia. Todo lo que usted haga que realmente no sea para Dios es idolatría. O sea que el resultado al final es que usted tiene una casa llena, ¿cierto? Tiene muchas cosas, está con todo lo que usted quiere material, pero su alma ¿cómo está? Mal, ¿cierto? Su alma está vacía. Usted tiene muchas cosas y eso lo ven ustedes en cada momento. Gente que tiene muchas cosas y mucho dinero y muchas cosas que el mundo aprecia, ¿cierto? Y que el mundo aplaude. Mucho dinero, mucha fama y mucha cosa, pero que su alma es vacía. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Como no conocen del Señor, terminan mal, ¿cierto? Terminan en las drogas, terminan en vicios, o lo que es peor, se quitan la vida, ¿cierto? Eso es lo que pasa, porque son vacíos, tienen muchas cosas, pero en el alma no tienen nada. No tienen lo más importante, que es tener a Dios en su corazón. Y ustedes hoy están escuchando esta palabra, y la idea es que cuando salgamos de acá, todos empiecen hoy, desde hoy, a tener a Dios en su corazón, a que sea lo más importante, a que sea lo primordial, ¿cierto? Dios es más importante que cualquier cosa, que cualquier situación. Es más importante, le voy a decir, que su trabajo, que su dinero, que sus hijos, que su esposo, que su esposa, que cualquier cosa, lo que usted quiera. Es más importante, el Señor nos lo dice, que tenemos que buscarlo a Él con todo, y que tiene que ser con su alma, con su corazón, con su mente, con todas tus fuerzas. Así tiene que ser. Pero muchas veces le damos más importancia a otras cosas, ¿cierto? Hoy vemos que muchos hoy están empezando ya a regresar, ¿cierto? Pero que sea siempre así. Recuerden que el día del Señor, ustedes deben dedicarle este tiempo y venir a la iglesia a congregarse como hermanos, ¿cierto? Como iglesia del Señor. Después que lleguen a la casa, hagan lo que tengan que hacer. Empiecen a lavar su ropa, hacer el almuerzo, déjenlo desde el día anterior. Pero primero busquen del Señor. Amén. O sea que él sabía, David estaba en ese desierto, ¿cierto? Como estamos hablando ahora. Y estoy hablando de eso porque tenemos que ubicarnos bien para que sepamos por qué él hablaba y él sacó este himno, ¿cierto? Primero ya lo sabemos porque para él era más importante Dios, ¿cierto? Y buscaba era el Señor. Entonces él estaba en este desierto, pero más que sed física de agua potable, lo que él tenía era deseo por Dios. Mire que él decía, mi alma tiene sed de ti. Amén. Mi alma tiene sed de ti. Él sabía que tenía que mantener una cercana relación con el Señor, una relación real con Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo pudiera sostener, para que Dios le diera esa fortaleza, para que Dios lo mantuviera satisfecho. Y así tenemos que ser nosotros, tener esa relación con el Señor para que no nos falte nada, para que tengamos esa paz espiritual, ¿cierto? Para que tengamos esa paz que solo Dios nos da. Buscar al Señor en oración es desarrollar una relación viva con Él, ¿cierto? Y mire que decía el rey David, de madrugada, ¿cierto? ¿Cómo decía? De madrugada te buscaré. Te buscaré. De madrugada te buscaré, ¿cierto? O sea, él quería siempre estar, lo primero para él era buscar del Señor, ¿cierto? O sea que buscar al Señor en oración viva con Él. Recuerden que cuando usted está orando, está hablándole al Señor, ¿cierto? Y que cuando usted está leyendo su Biblia, el Señor te está hablando, ¿cierto? Si usted quiere que el Señor te hable todos los días, lea la Biblia todos los días. Y si quiere que te hable en todo momento, léala en todo momento, ¿cierto? O sea que a veces muchos cristianos no oran porque se quedan analizando cómo hacerlo, ¿cierto? Se quedan analizando qué hacer. A ver, ¿cuándo debo orar? ¿Cuando tengo problemas o cuando estoy bien? ¿Cuándo? Y entonces empiezan a preguntarse, ¿cierto? ¿Debo orar temprano? ¿O debo orar en la tarde? ¿O debo orar en la noche?
Entonces se quedan divagando a ver cuándo van a orar y no toman acción, ¿cierto? ¿Y con qué frecuencia lo debo hacer? ¿Será que lo tengo que hacer todos los días? ¿O en todo momento? ¿O cada 8 días cuando vaya al servicio dominical? ¿Cierto? Debo acostarme, debo levantarme, debo arrodillarme. Entonces empiezan a pensar un poco de cosas, ¿cierto? ¿Qué debo decir? ¿Qué palabras son apropiadas? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cierto? Y se quedan analizando y analizando. Y a lo último, ¿qué hacen? Nada, ¿cierto? No oran. Se quedan analizando cómo hacerlo. Y por eso nunca toman acción. La acción que tienen que hacer, que es de estar siempre en comunión con el Señor. O sea que buscar al Señor no es una cuestión de cuándo, ni dónde, ni cómo. Es una cuestión del corazón. De que el corazón tuyo esté dispuesto para el Señor, ¿cierto? De que sea un buen terreno. Que ese corazón donde usted recibe la palabra realmente sea un buen terreno y dé frutos, ¿cierto? O sea que cualquier momento es el adecuado para acercarse a Dios en oración. Cualquier momento, en todo lugar. Usted está trabajando, ore. Usted está caminando, ore. Está haciendo el oficio, ore. Está con sus hijos, ore con sus hijos. Se levantó, ore. Se va a acostar, ore, ¿cierto? Esté en todo momento en esa comunión con el Señor y verá que su mente va a estar llena del Señor siempre. O sea que si oramos y buscamos al Señor sinceramente, de corazón, Él nos promete que nos va a escuchar. Entonces, si Él nos promete que nos va a escuchar, entonces nosotros tenemos que orar de corazón. En 1 de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿cierto? En el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios, ¿cierto? No la voluntad suya. Conforme a la voluntad del Señor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces si usted pide alguna cosa al Señor conforme a la voluntad de Él, el Señor nos promete. Entonces, si usted está orando constantemente, con más razón, va a tener más comunión con el Señor y Él te va a escuchar más, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la viuda que iba todos los días donde el juez? ¿Qué pasó? A lo último le solucionó. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado de que lo buscara para lo mismo, ¿cierto? Entonces el Señor también quiere que usted le ore en todo momento. O sea que su invitación está siempre abierta. Él nos da la bienvenida siempre para que vengamos, para que liberemos nuestras pesadas cargas, nuestras situaciones y para que encontremos ese descanso en su presencia. En el siguiente versículo, David muestra su anhelo en Dios, su anhelo por Dios, ¿cierto? En el siguiente, él muestra su anhelo por Dios, su deseo, el deseo que él tiene, no es algo pasajero, no es solo por la situación que está viviendo, así tenemos que ser nosotros, no es solo porque estamos orando porque necesitamos un trabajo, no es solo que estemos orando porque tenemos una dificultad con nuestros hijos, o con nuestra familia, o en el trabajo, o en cualquier parte, no, es que lo tenemos que hacer es porque queremos tener esa comunión con el Señor, ¿cierto? En todo momento, ¿sí? O sea que ese deseo de él no era pasajero, sino que era un anhelo permanente que tenía el rey, un anhelo permanente. O sea que él en medio de sus dificultades recordaba cuando estaba bien, ¿cierto? Él recordaba eso cuando estaba en Jerusalén, pero él quería en ese momento estar en comunión con el Señor. Dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, así como cuando él estaba bien, ¿cierto? Como cuando él estaba bien, así él quiere hacerlo, ¿cierto? Para ver tu poder y tu gloria. O sea, en este momento él lo quería ver, su poder y su gloria, así como cuando él estaba bien. O sea que la pasión de David hacia Dios se intensificaba siempre a causa del encuentro que él tuvo en el pasado, pues en Jerusalén, ¿cierto? En el santuario.
Y en esa experiencia que tenía, pues experimentó el poder y la gloria de Dios. Y estaba por ahí en el desierto, ¿cierto? Estaba por ahí en el desierto como en una cueva, ¿cierto? Estaba solitario, solo en el desierto, sin nadie. Pero no había un desierto en su corazón. Su corazón sí no estaba desierto, sino que su corazón estaba ¿con quién? Con el Señor, ¿cierto? O sea que nuestra miseria que tenemos es que tenemos muy poca sed de estas cosas sublimes. Nosotros tenemos muy poca sed de estas cosas de Dios. Tenemos más sed por las cosas del mundo, ¿cierto? Tenemos más sed por las cosas temporales, por las que se van a quedar aquí, ¿cierto? Por las cosas materiales, por las que para nada nos van a aprovechar cuando llegue nuestro momento. Todos estamos hoy aquí y va a llegar el momento en que vamos a tener que rendir cuentas, ¿sí o no? Usted tiene que preguntarse ahora, ¿qué pasaría si el Señor viniera por usted hoy? ¿Cómo serían esas cuentas que usted le va a presentar al Señor? ¿Ah? ¿Buenas o malas? ¿Positivas o negativas? ¿Cierto? Entonces tenemos que hacer eso, porque en algún momento va a ser, uno más temprano que tarde, ¿cierto? Unos se van a ir más temprano que tarde, pero todos tengan la plena seguridad que todos los que estamos aquí vamos a tener que rendir cuentas. Y va en cualquier momento, cuando menos lo pensemos, nos va a llamar el Señor, ¿cierto? Entonces por eso nosotros tenemos que estar buscando al Señor siempre, no cada 8 días, ¿cierto? No como esos cristianos cada 8 días. No, en todo momento tenemos que buscarlo, ¿cierto? En cada momento. Y David, en su canción, continuaba, escribe una segunda decisión que él tomó para seguir desarrollando esa relación con Dios. Mire lo que él dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor tu misericordia que la vida. Es mejor tener la misericordia de Dios que la vida. ¿Usted qué se gana con la vida si vive de cualquier manera? ¿Cierto? Si usted está viviendo de cualquier manera y no vive para el Señor, sino para tus cosas temporales, ¿cierto? O sea que este versículo es una expresión de la profunda gratitud de David hacia Dios y de su reconocimiento de que la misericordia de Dios es más importante que cualquier otra cosa en la vida. Más importante que cualquier cosa en la vida es la presencia de Dios. Más importante que nuestro trabajo, que nuestra familia, que nuestros quehaceres, que nuestra plata, que lo que usted tenga, es la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque tu misericordia es mejor que la vida, dice el rey David, ¿cierto? O sea que, si vemos esto, si analizamos esto, para él era más importante que Dios. A él no le importaba la vida, a él le importaba era tener esa relación con Dios. O sea, cualquier hombre, cualquiera de nosotros, daría lo que fuese por tener un poco más de tiempo en la vida, ¿cierto? ¿Sí o no? Si usted va en la calle y no lo quiera Dios, y le sale un ladrón, un atracador, y le pone un revólver en el pecho para que usted le dé las cosas, tenga la plena seguridad que usted le entrega todo, ¿cierto? ¿Por qué lo entrega? ¿Por qué? Porque no quiere morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos mucho la vida, ¿cierto? Nos sometemos de pronto a operaciones fuertes, dolorosas, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos tener un poquito más de vida. Usted le dicen, vea, la solución es esta operación, usted se la hace, ¿cierto? Usted dice, no, déjeme así, yo más bien me muero. No, usted generalmente lo que hace es que quiere, ¿qué? Tener más vida, ¿sí o no? Y se somete a lo que sea por eso. Y mire que todos lo saben, hasta Satanás lo sabía, ¿sí? Y usó esa verdad, ¿para qué? Para calumniar a Job, porque él decía que Job, si le tocaban la vida, iba a renegar de Dios, ¿se acuerdan? Él dice, porque bueno, la historia ¿cuál era? Que estaba Dios y llegaron los ángeles, y entre eso llegó también Satanás y le preguntó que dónde estaban, y todos estaban, bueno, entonces dijo que estaba
recorriendo, ¿cierto? Entonces él le dijo que se había visto a Job, que era hombre entregado al Señor, ¿cierto? Y él que le dijo, piel por piel, eso está en Job 2:4, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Digo, eso por él porque tiene todo, por eso está así, porque él tiene todo, no le falta nada. Y ahí fue donde Dios que le dijo, que le hiciera pues lo que él quisiera, pero que no lo matara, ¿cierto? Y verá que él no iba a renegar del Señor, y así fue. O sea que mire que hasta Satanás sabe esto, que a nosotros nos gusta mucho la vida, ¿cierto? Pero ahí se estaba equivocando con Job, porque Job sí era una persona entregada y recta a los ojos del Señor, ¿cierto? O sea que para casi todos nosotros, como decía ahora, la vida es lo más precioso, ¿cierto? Es lo más precioso que tenemos, la vida, y la cuidamos, ¿cierto? Y nos cuidamos. Pero la misericordia de Dios en nuestra vida es el beneficio mayor que un hombre pueda disfrutar. ¿Por qué? Porque es por su misericordia que somos salvos. Si no hubiera sido por su misericordia, nosotros ya no estábamos aquí. Nosotros somos salvos por su misericordia, ¿cierto? Porque Dios mandó a su Hijo para que cargara todos nuestros pecados y nosotros pudiéramos ser salvos, porque por nosotros mismos no somos capaces. Entonces la misericordia de Dios es la que nos tiene aquí. Por Él estamos, Dios nos salvó, no por obras, ¿cierto? No por cosas que nosotros tengamos que hacer para merecerlo, no, sino ¿por qué? Por su misericordia, por la misericordia que Él tiene, ¿cierto? Por eso nosotros estamos hoy aquí. O sea que el morar con Dios es mejor que la vida. El morar con Dios es mejor que su propia vida, ¿cierto? Es mejor que esa vida de comodidades, ¿cierto? Que esa vida con mucha salud, con muchos honores, ¿cierto? Con muchos placeres y con muchos con muchas riquezas, ¿sí? Es mejor morar con Dios que tener todo eso, ¿cierto? No es que sea malo que usted tenga sus cosas, ¿cierto? Eso es bien, pero sépalas utilizar para el Señor, ¿cierto? O sea que la vida en sí mismo se puede perder en cualquier momento, ¿cierto? A pesar de que la cuidemos mucho, pero el amor de Dios, su misericordia, nunca se va a perder, ¿cierto? Jamás se... ¿Cierto? Mis labios te alabarán. No hay nada místico ni misterioso en alabar a Dios, ¿cierto? Decía el rey David, mis labios te alabarán. Nos dice que la alabanza es algo que hacemos con nuestros labios, no solamente con nuestras mentes, ¿cierto? Nosotros alabamos con nuestros labios, con nuestra mente, con todo, ¿cierto? Cuando uno ama a alguien, y ustedes lo han experimentado, los elogios para esa persona surgen de manera natural. ¿Por qué? Porque es algo genuino, así tiene que ser con el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros lo amamos de verdad, tenemos que alabarlo, honrarlo, ¿cierto? Respetarlo, seguirlo. ¿Sí o no? Predicar a Cristo es una manera también de alabar al Señor, ¿cierto? Anunciar su precioso nombre a toda criatura, anunciar su obra en la cruz a favor del pecador, eso también es una forma de alabarlo, ¿cierto? Porque todos los que estamos aquí estamos llamados a llevar la palabra, ¿cierto? A predicarla, no es solo de los pastores, no es solo de los servidores, de los siervos, no, es de todos nosotros. Todos tenemos que llevar la palabra, tenemos que honrar al Señor y alabarlo de esa manera. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Es a causa del reconocimiento de esa misericordia infinita, ¿cierto? De ese amor incondicional. Mire que David que le promete al Señor, te bendeciré mientras viva, te bendeciré mientras viva, ¿cierto? Decía David. Eso significa que no es una cuestión de una sola vez a la semana. Eso significa que no es una sola vez al día, ¿cierto? O eso no significa que es una sola vez cuando tengamos problemas, sino que es mientras tengamos vida, que tenemos que estar bendiciéndolo, ¿cierto?
que tenemos que estar adorando al Señor. En tu nombre alzaré mis manos. Esa expresión es símbolo de oración, de rendición, de humildad, de rendirnos hacia el Señor. Como de mi alma, el versículo 5, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. O sea que en Dios, David que está declarando, mi alma está saciada como cuando participo de un suculento banquete, como cuando estoy saciado, cuando estoy comiendo un manjar, ¿cierto? Un delicioso almuerzo. O sea que él usa esta metáfora del banquete real, ¿cierto? Que era hecho con una selección de comidas, ¿cierto? Él lo compara con que solo Dios puede satisfacer la verdadera necesidad de su alma, solo Dios. Él lo compara que eso es igual, ¿cierto? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35, estamos hablando de la parte espiritual, ¿cierto? Si tú tienes al Señor nunca vas a tener esa sed ni esa hambre. O sea que durante esta experiencia en el desierto David tomó algunas decisiones que lo ayudarían a profundizar su conexión con Dios. Eso es lo que estamos viendo en esta situación que David estaba viviendo, ¿cierto? Primero decidió recordar su experiencia con Dios en el santuario, ¿cierto? Cuando contempló su poder y gloria, cuando estaba en Jerusalén. Y luego decidió expresar alabanza a Dios en voz alta. Eso era lo que él estaba haciendo. O sea que su tercera decisión fue dedicarse a participar de una disciplina mental, ¿cierto? En meditar, ¿cierto? Eso es una disciplina mental, pero en meditar ¿en quién? En Dios. No estamos hablando de esas meditaciones que ustedes ven por ahí, no. Meditar en el Señor, ¿cierto? Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, versículo 6, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea que meditar en Dios es ocupar su mente solo en Dios. Eso es meditar en Dios. Ocupar su mente y su tiempo pensando solo en Dios. En analizar, en pensar, ¿cierto? En pensar detenidamente en su palabra. Esa es la clase de meditación que el Señor quiere que tengamos nosotros, meditando en su palabra. O sea que David recuerda al Señor y analiza la información. ¿Para qué? Para poder tener una mayor comprensión del Señor y de sus caminos. O sea que uno de los mejores momentos para analizar la palabra de Dios es cuando nos vamos a acostar, ¿cierto? O sea que esta noche, cuando nosotros vayamos a acostarnos, cuando nos dispongamos a dormir, antes, dedícale unos minutos al Señor. Reúnase con sus hijos, con su familia, lean la palabra, estudienla, analícenla y oren, ¿cierto? Mediten en sus beneficios, mediten en su palabra, en lo que nos manda hacer, meditemos en esas maravillas del Señor, en las maravillas que Él da a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que terminemos adorándolo como Él quiere, para que recordemos su palabra, para que lo reconozcamos como Él quiere. Entonces dice David, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En el versículo 7, recuerden que él se encontraba solo, no había nadie allá, no tenía una audiencia para que lo aplaudiera. Dios era su único objetivo de adoración y su alma estaba aferrada al Señor. O sea que Dios lo que quería era aferrarse más al Señor, y por eso cantaba este himno con gozo. Dios siempre nos va a ayudar, ¿cierto? Dios siempre va a ayudar a los suyos a llevar con paciencia las cruces de la vida. O sea, Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar solos cargar esas situaciones, ¿cierto? O sea, Él no nos va a dar algo que realmente nosotros no lo podamos soportar, no lo podamos cargar. Él nos ayuda en nuestras debilidades, ¿para qué? Para poder llevarlas. O sea que él tenía muy claro la realidad de que Dios era su socorro, su ayuda.
de que aún en medio del desierto podía refugiarse en sus alas, bajo sus alas, que siempre el Señor iba a estar ahí, que siempre Dios iba a estar ahí. O sea que él compara esa protección de Dios como cuando una madre ave cubre a sus polluelos, ¿cierto? Los encubre, ¿sí? Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David describe su relación con Dios como algo a la cual se aferra, ¿cierto? A la cual se aferra fuertemente, pero al mismo tiempo reconoce que la mano derecha del Señor, la mano derecha de Dios, es quien lo sostiene y es la que nos permite estar con Él para que no nos alejemos, así como Él no se alejaba del Señor. Nosotros podemos perseverar, nosotros podemos estar siempre constantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos preserva. Si solo nosotros dependiéramos de nosotros mismos, de lo que podamos hacer, ninguno de nosotros podría perseverar en el Señor, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Y ya para terminar, ¿qué podemos nosotros concluir? ¿Qué podemos? Mire que al final de estos versículos, lo que es el 9, el 10 y el 11, él dice que los que lo buscaron para destrucción caerán en los sitios más bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey, o sea él, se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. O sea que David concluye el salmo, este salmo de oración, con un retrato escrito de su situación, ¿cierto? David no estaba totalmente solo, ¿cierto? Porque en el versículo 9 se ve que él estaba con más personas, ¿cierto? Que habían personas que estaban queriendo destruirlo. Sin embargo, en medio del peligro, David elige el gozo. En vez de permitir que esas circunstancias graves dictaran su actitud, él veía el futuro de sus enemigos y celebraba su destino. David había sido ungido, él era protegido por el Señor, él era el rey, entonces él sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? Sabía lo que iba a pasar a toda la gente que lo estaba persiguiendo. ¿Qué podemos concluir nosotros para que terminemos? La vida eterna consiste en conocer a Dios. Una relación cercana con el Señor, una relación personal por medio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que las Escrituras, hermanos, están llenas de exhortaciones dirigidas a los creyentes. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Dios. Usted en las Escrituras encuentra eso. El Señor dándonos la oportunidad, enseñándonos, instruyéndonos para que lo busquemos más a Él. Y el apóstol Pablo reconocía esta verdad cuando expresaba: quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su mente. O sea que la vida cristiana, hermanos, debe ser una continua progresión en la que cada creyente crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pongámonos de pies, hermanos, vamos a orar para que terminemos este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar hoy aquí, en este lugar, Señor, reunidos como tu iglesia, Señor, para honrarte, para alabarte, para buscar más de ti, Señor. Queremos, Señor, hoy, que así como el rey David, Señor, te buscaba y se saciaba contigo, Señor, y en medio de las dificultades lo que él buscaba era estar más cerca a ti. Así queremos nosotros hoy, Señor, a partir de este momento, Señor. Que nada nos aleje de ti, Señor, y que todo nos acerque más a ti, Señor.
que ninguna situación, que ninguna dificultad, por grande que sea, nos aleje de ti, Señor. Que este sea el momento para acercarnos más a ti, que ese sea el momento para buscar más de ti. Te damos gracias, Señor, por habernos elegido, Padre Santo, y queremos honrarte y alabarte, Señor, y queremos seguirte adorando, Señor. Da en nosotros esas ganas, Señor, de estar buscándote, Señor, de nunca apartarnos de ti, Señor, y que día a día y de madrugada, como David, te busquemos, Señor, y no solo de madrugada, Señor, sino en el día, en la noche, en la tarde, en cualquier momento estemos buscando de ti, Señor, porque solo tú puedes llenar nuestro corazón, Señor. No son las cosas materiales, no son las cosas que tenemos, no son las cosas del mundo, Señor, sino solo tú, Señor, solo tu amor, Señor. Gracias, Señor, este momento, este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que vivimos esta semana, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que vamos a vivir esta semana que viene, Señor. Sabemos que estamos contigo, Señor, en tus manos, Señor, y que vas a hacer todo lo que es conveniente para nosotros. Y por eso te damos gracias desde ya, Señor. Gracias por la vida, Señor, por nuestra familia, por nuestros vecinos, Señor, por nuestro barrio, Señor, por nuestra ciudad, nuestro país, Señor. Gracias, Padre Santo. Queremos que toque muchos corazones, Señor, para que más personas conozcan más de ti, para que más personas te busquen, Señor. Y queremos ser parte de eso, Señor. Llévanos a todos los lugares que tú quieras que llevemos tu palabra, Señor, para que te busquen a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento tan especial. Gracias, Señor. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias. Hermano, no se desconcentre. Cierre los ojitos y cierre sus ojos en este momento y dígale al Señor: Señor, hoy tú nos estás hablando. Hoy, Señor, tú quieres de mí para ti. Vamos entonces a entonar esta alabanza. Vamos a ponerle un poquito, pastor, dígale que usted le necesita. Dígale a Él: Señor, yo te necesito para poder cambiar, Señor. Yo te necesito para poder ser diferente, Señor. Yo te necesito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, Señor, en mis hijos. Yo te necesito, Señor, pero dígaselo. Dígale, tómele la canción y dígale: Señor, mi corazón está roto, Señor, pero solo tú lo puedes restaurar. Dígale: Señor, ¿cuántas veces te he despreciado, Señor? Te he menospreciado, Dios. He buscado otras cosas y no te he buscado a ti, Señor. Padre, hoy, Señor, quiero disponer mi corazón para ti, Señor, y abrir mi corazón, Dios, para ti, Señor. Dios, es hoy, no después, Señor. Padre, gracias por esta palabra que hoy me reafirma, Señor. Que hoy, Señor, me levanta. Y hoy entiendo, Señor, que te necesito, Dios. Que sin ti, Señor, no somos nada, Dios. Dígale: nada importa en la vida. Dígaselo. Si tú no estás junto a mí. Gracias, Señor. Hoy nos vamos tranquilos, Señor, porque tu presencia, Dios, has hablado a mi corazón. Amén.